Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Qué bendición la presencia de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Bienvenido en esta mañana para compartir este tiempo de bendición, este tiempo en la presencia de nuestro Salvador, con su palabra que es el fundamento, la roca, la fortaleza en nuestras vidas. Ese es el baluarte que cada uno de nosotros necesita para continuar adelante, tomados fielmente de la mano del Señor. Y por eso, en esta mañana, quiero que vayas al primer libro de Samuel y observes el capítulo 13. Vamos a mirar el verso 14. Allí el Señor va a empezar a hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones en esta hora. Solo disponte de todo tu corazón, porque sé que Dios tiene un mensaje realmente hermoso para todos nosotros. Primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén y amén. Estas palabras fueron dadas al rey Saúl. Y era donde Dios le decía al rey Saúl que Dios ya se había provisto de un hombre que era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Pensando en un poco en la historia de Israel, Israel tenía al rey soberano, al rey todopoderoso, era Jehová de los ejércitos. Pero los israelitas quisieron tener su propio rey, como los demás pueblos de la tierra en ese momento tenían sus reyes. Ellos no se habían dado cuenta que tenían al Altísimo, que tenían al soberano, que tenían al todopoderoso como rey del pueblo de Israel. Y Dios sencillamente acepta, en el sentido de que deja que el pueblo efectivamente elija su propio rey. Y al elegir su propio rey, ellos tendrían que vivir las consecuencias de esa mala decisión que ellos habían tomado. Por eso escogieron a Saúl. Saúl era un hombre de una apariencia física alta, corpulenta, era un hombre de guerra, ¿cierto? Para todos los demás, ese era el hombre preciso escogido para reinar sobre Israel. Pero la verdad es que en el corazón de Saúl no estaba conforme al propósito, a la voluntad de Dios. Por eso quiero que mires este pasaje para que entiendas algo. Primer libro de Samuel, ¿cierto? Quiero que mires allí el capítulo 10, el verso 9. Mira lo que dice la palabra. Primer libro de Samuel 10, 9. Aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron aquel día. La palabra me está diciendo que Dios mudó el corazón de Saúl. ¿Por qué tenía que mudar el corazón de Saúl? Porque el corazón de Saúl no era un corazón que estuviera alineado a la voluntad de Dios, no era un corazón que realmente estuviese fiel al propósito del Señor. Por eso Dios tuvo que mudar el corazón de Saúl para empezar a cumplir los propósitos que Dios tenía sobre él y sobre el pueblo de Israel. En este pasaje, tú lo puedes leer en tu casa, dice que después de que sucedió esto, el mismo Saúl profetizó con los demás profetas que había sobre Israel. Es decir, el Espíritu de Dios vino sobre él y Saúl fue lleno para profetizar en el nombre del Señor. Desde ese momento el corazón de Saúl fue cambiado, pero en la voluntad humana Saúl cometió errores que sencillamente llevaron a que el reino le fuera quitado. Errores como tomar el lugar del sumo sacerdote y ofrecer holocausto cuando a él no le correspondía sencillamente esta labor. Y es cuando Dios decide tomar la vida de David, porque a diferencia de Saúl, Dios sí podía ver en David un hombre que tenía un corazón totalmente opuesto a lo que era Saúl. Por eso Samuel, que era el profeta que estaba allí, le demanda y le dice: el reino va a ser quitado de ti. Ya Dios se ha provisto de un hombre conforme precisamente a su corazón, al corazón de Dios. Por eso hoy queremos entonces hablar de David, porque la Escritura habla de que él era el hombre conforme al corazón de Dios. Hoy podemos hacer un estudio muy breve por el tiempo,
pero realmente cuando tú estudias la vida de David te vas a encontrar con cosas sorprendentes, poderosas que van a ministrar a nuestras vidas. Por eso ve allí a primer libro de Samuel, el capítulo 17, el verso 26. Sobre el pueblo de Israel estaban los filisteos, y uno de esos grandes filisteos era el gigante Goliat. Él había venido a asolar sencillamente al pueblo de Israel. Era un enemigo grande que se había levantado. Y lo más curioso es que la palabra nos deja ver que para aquella época Goliat no era el único gigante que habían más gigantes sobre la tierra. Y cuando hablamos de gigantes, la palabra nos deja ver que eran hombres de gran estatura, que a la estatura normal o promedio que nosotros tenemos, Goliat medía aproximadamente 3 metros 20 centímetros. Esa era la estatura que ese hombre tenía. Imagínate, a una persona que medianamente tenga una estatura de 1,70 m, pues Goliat era obviamente un gigante, ¿sí? Y Goliat estaba asolando sencillamente al pueblo de Israel. Saúl, con todo su poder humano, no había podido hacer absolutamente nada, no había podido librar sencillamente a los israelitas de mano de los filisteos, pero llega David, ¿cierto? Escuchando lo que el rey Saúl está prometiendo, y es que a la persona o al hombre que sencillamente derrotara a ese gigante lo llenaría de regalos, de recompensas. Entonces David llega diciendo claramente que él puede derrotar a ese gran gigante. Y mira lo que dice el primer libro de Samuel 17, verso 26. Dice la escritura: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ok, el primer aspecto que quiero que tú y yo analicemos en este momento es el celo de David. David era un hombre celoso de Dios, de las cosas del Señor. O sea, David no llega en la actitud de tratar de mostrarse como el hombre grande, poderoso, que puede llegar a derrotar al gigante. David tenía un celo profundo de Dios en su corazón, y esas palabras o esa pregunta literalmente que él hace: ¿quién es este? Dice aquí la palabra filisteo incircunciso, ¿te das cuenta? ¿Por qué le llamaba filisteo incircunciso? La circuncisión era la señal del pacto delante de Dios, que esa persona, ese varón, le pertenecía plenamente a Dios. Y él deja ver y dice: pero ¿quién es este hombre, cierto, que no pertenece al pueblo de Dios para que esté provocando a los escuadrones del Dios viviente? En otras palabras, para que se esté metiendo con el tesoro escogido de Dios. ¿Y quién era el tesoro escogido de Dios? Pues era el pueblo de Israel. Era el que el Señor había escogido de todos los pueblos de sobre la faz de la tierra. David era un hombre celoso en su corazón por lo que Dios era, por lo que el Señor era en su vida. Cuando yo veo esto, empiezo a encontrar la razón de por qué la palabra dice que era el hombre conforme al corazón de Dios. El celo de Dios debe estar en nuestro corazón, el celo de Dios ante su presencia, su santidad, su divinidad. En lo personal, hermano, me causa tristeza, me causa cierto énfasis donde yo veo que predican palabras que no provienen del corazón de Dios, que no están dentro de la escritura. Eso provoca celo en mi vida. ¿Entiendes? Porque están tomando la palabra, pero están hablando otras cosas totalmente distintas. No están trayendo las almas a los pies de Cristo. Las almas se están perdiendo. Miles están muriendo sin Cristo en su corazón. Y al morir sin Cristo en su corazón, solo están recibiendo una condenación eterna. Yo quiero decirte en esta mañana, tú tienes que tener el celo de Dios en tu vida. Tú tienes que realmente pararte firme en la posición donde tú sepas realmente qué es de Dios, qué no es de Dios. David sabía fielmente que ese hombre que se había levantado, lo único que estaba haciendo era venirse en contra del pueblo. ¿Y quién era él? Un filisteo incircunciso. Un filisteo, es decir, alguien que no pertenecía al pueblo de Dios. Un incircunciso, alguien que no era aceptado delante de Dios. Y ese hombre, Goliat, era el que le estaba causando tantos problemas a los israelitas. El celo de David es lo que deja ver esto, ¿cierto? Cuando él dice: ¿quién es este
filisteo. Vuelvo y te repito, David no pregunta sencillamente que qué harán con el hombre que logre derrotar, ¿cierto? O vencer al filisteo por tratar de mostrar su grandeza, por tratar de mostrar su poder. Él deja ver aquí claramente en la escritura que estaba celoso de lo que estaba pasando, de lo que estaba sucediendo. Tú tienes que volver al celo de Dios en tu corazón. Tú no puedes permitir que ofendan, que quebranten el nombre de Dios. Tú no puedes permitir que vengan y ofendan al Dios en el cual nosotros hemos creído. Nuestra palabra, que es la palabra de Dios, debe estar firme en nuestras vidas, en nuestros corazones. Nos debemos mantener firmes. No podemos dejar que la fe que nosotros hemos colocado en el Señor se desvanezca por las cosas, por las personas, por esa figura de esos filisteos que nos rodean, que tan solo vienen a asediar nuestras vidas y a tratar de turbar la paz que el Señor ha entregado en nuestros corazones. Con denuedo, con poder, con fortaleza en el espíritu, defiende, haz apología realmente de lo que el Señor ha entregado en tu vida, defiende tu fe fielmente, has creído en el único y verdadero Dios y tú debes continuar adelante, creyendo fielmente que el Señor seguirá respaldando tu vida y te seguirá llevando hasta donde Él realmente quiera. Si seguimos leyendo aquí la palabra, dice el verso 34, adelantémonos un poco. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Sabes qué veo yo en este pasaje? Además del celo de David, encuentro la humildad de David. David no hizo alarde de sus actos anteriores. Cuando él le está hablando que él ha derrotado a ese león, a ese oso, porque David literalmente era pastor de ovejas, él pastoreaba el rebaño. Y cuando llega a venir ese ataque contra el rebaño, dice que él salía y defendía a su rebaño, pero porque Dios estaba con él, porque el Espíritu de Dios estaba realmente sobre su vida. Por eso el verso 37 lo aclara, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, así también me librará de la mano de este filisteo. O sea, él no estaba hablando en sus propias fuerzas, él no estaba diciendo sencillamente es que yo lo he logrado, es que es mi poder, es que yo es el que lo he hecho. David reconocía que era Dios en su vida y eso me deja ver la humildad de un hombre. Y en el análisis que estamos haciendo, si David era el hombre conforme al corazón de Dios, es porque Dios quiere hombres y mujeres humildes, que reconozcan el poder de Dios obrando en ellos, que no somos nosotros, que nosotros somos barro, que Él es el alfarero, y en el momento en que Él quiera puede soltar la vasija y quebrar la vasija nuevamente y volver a hacer una nueva. Solo somos barro en sus manos. ¿Cómo le dirá el barro al alfarero, por qué has hecho así? Somos el barro, Él es el grande, el todopoderoso. Tienes que volver a bajar tu cabeza, a entender que es Dios en tu vida, a entender que es el Señor el que está obrando, a entender que es Dios el que está trabajando, que es Dios el que va a derrotar ese filisteo, que es el Señor el que te ha sacado en victoria de otras batallas, pero ante la batalla que se llegue a presentar frente a tu vida, va a ser el Señor única y exclusivamente el que te va a dar la victoria. No eres tú. Cuando hablamos de que David era el hombre conforme al corazón de Dios, estamos hablando de un hombre humilde, de un hombre sumiso a la voluntad de Dios, de un hombre que está sencillamente sujeto al Señor, sabiendo que Dios es el que obra. Cuando yo leo este pasaje y pienso solamente de que venía el león y venía el oso, imagínate, animales fuertes, grandes, poderosos, peligrosos, pero David defendía el rebaño.
No era de que David tuviese una fuerza especial humanamente, era que el Espíritu de Dios realmente estaba con él, le respaldaba y le permitía derrotar a esos agresores. Cuando el diablo intenta rodear nuestras vidas, cuando intenta atacar tu vida, tu corazón, tu ser, tú debes saber que el Espíritu Santo de Dios estará sobre tu vida, defendiéndote, guardándote, pero esa batalla no lograrás la victoria si no estás tomado de la mano del Señor. Necesitas estar tomado fielmente de la mano de tu Rey, de tu Salvador. Vuelve a ser una persona humilde. Los primeros que nos damos cuenta si estamos llenos de orgullo somos nosotros mismos. Y ahí es donde tú debes bajar la cabeza y pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, quiero volver a ser alguien humilde. Porque el orgullo va llegando en la medida en que Dios va siendo misericordioso, en la medida en que Dios usa tu vida. Entonces muchos se enaltecen, muchos se vanaglorean y poco a poco se van olvidando realmente de quién es el que está obrando sobre nuestras vidas. El apóstol Pablo decía claramente: por la gracia de Dios soy lo que soy. Qué tremendo. Era un hombre estudiado, había aprendido la ley desde niño, era fariseo de fariseos, tenía la ciudadanía romana, era un hombre reconocido allí en todo ese territorio, pero pese a eso él decía: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por el regalo no merecido de Dios es que soy lo que soy. Él reconocía que era Dios en su vida, él reconocía que era el Señor obrando, que él podía enseñar a la iglesia toda esa teología que nosotros encontramos en la Escritura solo por la gracia infinita de Dios. Necesitamos un pueblo que se vuelva a humillar delante de Dios, que reconozca que Él es el Todopoderoso, que reconozca que Él es el que está sanando, que Él es el que está restaurando, que Él es el que está proveyendo. Es Dios, es el Señor. Solamente Él. Por eso David era el hombre conforme al corazón de Dios. No debes hacer alarde de tus actos anteriores. Si los das como testimonio es para glorificar realmente al Señor, es para que Dios sea exaltado, no es para que el hombre sea enaltecido, no es para que el hombre se llene de gloria, es para bajar la cabeza y decir: fue Él y seguirá siendo el Señor el que está obrando en mi vida. En el verso 37, leamos allí nuevamente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Sabes qué veo acá? La fe de David. No solamente David tuvo ese celo, no solamente tuvo esa humildad, sino también tuvo fe para creer que Dios, de la misma manera como le había librado del león y del oso, también le libraría de la mano del filisteo. Cuando hablamos entonces de que David era el hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre de fe. Y tú y yo necesitamos ser un hombre, mujeres de fe, que realmente busquen al Señor. Y la fe solo vendrá por el oír y el oír de la palabra de Dios. Tu fe no va a acrecentarse en tu vida si tú no tomas la palabra, si tú no la escuchas, si no meditas en ella, si no la escudriñas. Tu fe crecerá realmente en la medida en que la palabra se haga parte de tu vida. Gloria a Dios por su bendita palabra. Gloria al Señor porque su palabra es hermosa, porque no necesitamos de nada más, porque no necesitamos grandes predicaciones que asombren, sino su palabra es el fundamento, la roca en la cual nosotros somos cimentados día tras día. Y en este pasaje estamos viendo que David definitivamente era un hombre de fe, porque todos los israelitas, incluyendo al rey de Israel en ese momento, que era Saúl, estaban atemorizados porque no podían derrotar al gigante. Escúchame bien esto, pero llega un hombre, David, con fe en su corazón, con la certeza de lo que esperaba, con la convicción de lo que aún no veía, que el filisteo iba a ser derrotado porque Dios iba a estar con él. Yo quiero decirte algo en esta mañana: Dios está contigo, pero en la medida en que tu fe se cimiente fielmente en Cristo, Cristo se manifestará mucho más grandemente en tu vida. Dios necesita levantar un remanente lleno de fe, de muchos que puedan creer que las almas pueden llegar a la salvación, de muchos que puedan creer que este mundo
verdaderamente puede ser cambiado por el poder de la palabra de Dios, por el poder de Cristo. Hoy levántate en el nombre de Jesús. Hoy cree que Dios hará de lo imposible algo posible. Cuando la palabra cita este texto que te acabo de dar, que Dios hará de lo imposible algo posible, el texto literalmente está hablando de salvación. Lo que era imposible para el hombre, ser salvo por sí mismo, será posible para Dios. Y Dios trae salvación. Dios cambia las vidas. Dios restaura los corazones heridos. Dios se lleva la amargura, el dolor. Dios se lleva la falta de perdón y Él empieza a hacer de nosotros nuevas criaturas realmente en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas empiezan a ser hechas nuevas en Cristo Jesús. Dios quiere que de ti brote un manantial de ríos, de agua de vida, donde tú seas lleno fielmente del Espíritu Santo de Dios, donde tú le permitas al Espíritu Santo llenarte de esa fe para que tú puedas creer que Él hará obra nueva sobre tu vida. Solo créelo en esta hora, mi amado. Escucha este mensaje de parte de Dios. Dios quiere de ti un hombre, una mujer lleno de fe. Finalmente, en el verso 39, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Amén y amén. ¿Qué me está mostrando acá la palabra? La sencillez de David. Tú puedes leer en tu casa más tranquilamente el pasaje, pero lo que está sucediendo acá es que el rey Saúl, al aprobar que David fuera a la guerra precisamente contra Goliat, lo primero que hace Saúl es colocarle su armadura. Imagínate, esa armadura era de un peso terrible. Cuando David se coloca esa armadura, él dice: no puedo con esto. Sí, yo nunca he practicado con esto. Entonces, ¿qué hicieron? Quitaron la armadura de él. ¿Y qué tomó? Sencillamente David, la palabra dice que tomó su cayado y 5 piedras lisas. Su cayado, con lo que él pastoreaba las ovejas, con lo que atraía las ovejas nuevamente hacia el redil. Y 5 piedras, que esas 5 piedras iban a ser más que suficientes, escúchame bien, para derrotar a Goliat y otros 4 gigantes que estaban asolando al pueblo de Israel en aquel momento. Por eso él llevaba 5 piedras. La pregunta es: ¿qué tan sencillo somos nosotros? ¿Es preferible usar lo que tienes? ¿Cuál es? Algunos tratan de usar de cosas, las cuales ni siquiera se sienten cómodos, de palabras con las cuales ni siquiera se identifican. Muchos tratan de mostrar otra cosa, olvidando la sencillez que Dios quiere en nuestras vidas. Por eso el Señor dijo que fuéramos sencillos como palomas, que realmente mostrásemos lo que somos en Cristo Jesús. Y un hijo de Dios es alguien sencillo. Un hijo de Dios no goza de soberbia, de orgullo, de altivez. Un hijo de Dios es alguien sencillo, porque ha entendido fielmente que toda la gloria y todo el honor le pertenecen solamente a nuestro Cristo, a nuestro Rey. Con esas piedras, con una sola de ellas, tú sabes lo que sucedió. Él se enfrentó al gigante y le dijo estas palabras. Yo quiero que lo mires conmigo. Verso 42, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Ahí nos dan una pequeña descripción de cómo era David. ¿Cómo era? Le tuvo en poco porque era muchacho, es decir, era joven, rubio y de hermoso parecer. Yo me imagino que David era un chico guapo aparentemente, y cuando el gigante Goliat lo ve, sencillamente lo mira con desprecio. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Mira la osadía. Mientras David era un hombre totalmente sencillo, humillado ante Dios, mira la soberbia, mira el orgullo, mira el ego de ese gigante.
Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has ¿qué? Provocado. Amén y amén. Mientras el gigante venía con sus armas, con su jabalina, con su espada, ¿en qué iba David? ¿O de parte de quién iba David? Iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Qué poderosa palabra, mi hermano. Muchos vienen con sus propias armas, creyendo que esas armas son las que les van a dar la victoria, pero lo que te va a dar la victoria es en el precioso nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Si Dios está por ti, ¿quién contra ti, mi amado? Dios defenderá tu vida, pero tú debes tener conciencia, ser consciente realmente de quién es el que va delante de ti. Por eso veo la sencillez de David. Él no iba en sus propias fuerzas, tan solo llevaba esa onda, esas 5 piedras, mi amado. No llevaba absolutamente nada más, humanamente, pero él iba con el Todopoderoso. Él iba con el Rey de todos los tiempos, de Jehová de los ejércitos, iba de parte de él. Realmente el Señor estaba con él. Dios le iba a entregar la victoria. Además de eso le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ojo con ese último fragmento. Y toda la tierra, no solo Israel, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Quién era ese Dios? Jehová de los ejércitos. Porque hubo un hombre, uno solo, que era conforme al corazón de Dios, que confiaba en Dios, que dependía de Dios. Un hombre celoso realmente de las cosas de Dios, humilde, con una fe puesta en el Señor solamente. Un hombre sencillo, que supo que su victoria no vendría de sí mismo, sino que esa victoria realmente vendría de parte de Dios. Y tú conoces la historia. Él tomó su honda, se prepararon en la línea de batalla, lanzó su honda con la piedra y la piedra cayó en toda la frente de aquel hombre, de Goliat. Inmediatamente Goliat, el gigante, cayó en el piso. Pero lo que yo veo a través de la escritura es que David no se queda celebrando que el gigante cayó. Dice que inmediatamente desde la línea de batalla, David corrió hacia donde había caído el filisteo, sacó la espada del mismo Goliat y con esa misma espada cortó la cabeza del gigante. Porque era lo que él le había dicho: cortaré tu cabeza, daré tu carne a las aves del cielo. Pero no porque estuviese lleno de orgullo, sino porque él sabía plenamente que Dios le iba a entregar la victoria. A los gigantes hay que cortarles la cabeza. No es tan solo con derrotarlos y echarlos al piso. Cuando haya gigantes sobre tu vida, corre, córtales la cabeza en el nombre de Jesús, para que Dios te dé esa victoria total, para que ese gigante jamás se pueda levantar en tu vida, para que tú sepas que Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, es el que te ha entregado la victoria total. Que esta palabra nos sirva para reflexionar, porque la escritura dice que David era el hombre conforme al corazón de Dios. David cometió errores como cualquier otro hombre, pero David nunca cambió la gloria de Dios. Solo hubo un Dios en la vida de David, y ese fue el Señor. No hubo nadie más. Jamás David se rindió ante otros dioses. Jamás David se rindió ante los Baales, ante los dioses de Acera. Nunca se rindió ante otro dios de la tierra, solo y exclusivamente ante el único y verdadero Dios. Y eso hizo que la escritura diga de este varón que era el hombre conforme al corazón de Dios, porque fue un varón celoso de las cosas de Dios, humilde en toda su manera de vivir, mantuvo su fe siempre puesta en el Señor y fue un hombre sencillo que
que el título que obtuvo como rey de Israel no le cambió, sino sencillamente se mantuvo sencillo en su manera de actuar, de vivir y de hablar. En esta semana hablábamos de cuando él mismo traía el arca a Jerusalén. Y David traía el arca con gozo, con júbilo. Él danzaba delante del arca, con vestiduras reales, sacerdotales. Él danzaba, se movía, con instrumentos alababan al Dios, porque la presencia de Dios volvía a Jerusalén. No le importaba. Él era un hombre sencillo, él sabía quién era Dios en su vida, él sabía quién era el Señor en su vida. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú sabes quién es Dios en tu vida? ¿Sabes realmente quién es el Señor? Él debe ser lo más hermoso y él debe ser lo más bello. Y tú te debes humillar día tras día entre él, dándole toda la gloria y todo el honor al Señor, solamente a él, solo a él. Padre, hoy quiero darte gracias por esta palabra. Y allá donde tú estás, yo quiero que tú ores en esta hora, que le entregues tu vida al Señor, que le digas: aquí estoy, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Hoy pídele perdón si te has llenado de soberbia, de orgullo, si te has olvidado de que Él y solamente Él es el que hace las cosas. Hoy dile allí donde tú estás: por la gracia de Dios soy lo que soy. Es por tu gracia, Señor. Dile: soy inmerecedor de todo lo que tú me has brindado, y hoy te doy la gloria y la honra una vez más, Señor. Mientras oramos, Señor, yo te pido que tu presencia descienda en esta mañana. Mientras oramos, yo te pido que tu gloria sea tocando cada vida en esta hora, Dios mío. Que tú levantes un remanente de hombres y mujeres fieles a ti, celosos de tu palabra, de tu obra en esta tierra, Dios. Que tú levantes un remanente fuerte, valiente, esforzado, que no se dé por vencido, Señor, sino que continúe adelante tomados de tu mano. Déjanos ver con los ojos de la fe, Señor. Déjanos ver, Señor, realmente en lo que tú quieres y deseas hacer. Danos fuerzas para continuar adelante, Señor, para derrotar todo gigante que se llegue a levantar en el nombre poderoso de Jesús. Tú, Señor, derrotarás a nuestros enemigos. Tú esparcirás a nuestros enemigos, los echarás delante nuestro, Padre. Hoy así lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Haz de nosotros hombres y mujeres humildes y sencillos, que dependamos día tras día de ti, que nos rindamos, Señor, de corazón a ti fielmente, que no nos soltemos de tu mano un solo instante, Dios. Levanta un pueblo que te ame, un pueblo que vuelva a creer en ti, en tu palabra, un pueblo que no se llene de emociones, de sentimientos, sino un pueblo que se deleite en tu palabra, un pueblo que sea esforzado y valiente por caminar contigo día tras día. Ayúdanos, Señor, en este caminar y llévanos hasta el final en esa victoria. Que todos nuestros gigantes hoy caigan, Señor, sean derrotados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que seamos hombres y mujeres, Señor, conformes a tu corazón realmente, Dios mío. Hombres y mujeres en los cuales tú puedas ver fielmente, Señor, la manifestación tuya. Cambia, muda cada corazón que no esté conforme al tuyo, Dios mío. Hoy muda los corazones, hoy cambia los corazones, hoy quebranta todo corazón de piedra y haz corazones de carne, Señor, en cada uno de nosotros. Hoy te lo pedimos, Dios, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, qué bendición. La presencia de Dios está aquí con todos nosotros. Dios quiere hombres y mujeres conforme al corazón suyo.
Solamente tómate de la mano del Señor, esfuérzate por ser mejor cada día, que el Espíritu Santo sea tu ayudador, que tú puedas llegar a ser ese hombre, esa mujer que Dios quiere ver en cada uno de nosotros, que esta palabra nos haya servido para reflexionar. Si no la escuchaste completa, escucha el mensaje completo, porque sé que Dios va a bendecir tu vida. Te deseo un resto de día en bendición, en victoria, que la gloria del Señor siga resplandeciendo sobre tu vida. No olvides, Cristo viene pronto y Dios necesita una iglesia preparada con vírgenes sensatas que se están llenando del aceite de Dios, que es el Espíritu Santo. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga. No olvides compartir este mensaje. Mañana te esperamos en este mismo horario a las 9 de la mañana para que puedas seguir recibiendo de la preciosa palabra del Señor. Dios te guarde y te bendiga.